Hola a todos perdidos y perdidas en Hoth y bienvenidos a la segunda guía de lectura para que os montéis una gran colección de cómics de Marvel. Os voy a recordar primero algunos puntos básicos. Punto número 1. Esta guía se va a centrar en el Marvel moderno. De hecho, os dejo por aquí un enlace al vídeo de la primera guía donde os explico por qué vamos a comenzar con Vengadores Desunidos. Punto número 2. Con esta guía podréis coleccionar una selección de los mejores y de los principales cómics de Marvel que os permitirá entender toda la historia de Marvel moderno y seguir además a vuestros personajes favoritos. ¿Están entonces todos los cómics y personajes? No, están los cómics y personajes esenciales para comprender la continuidad de la historia. Ya sabéis que hay cientos y cientos de cómics y con esta guía definitiva vais a tener una colección completa con todo aquello que es esencial para comprender la historia de Marvel y de sus personajes principales. Punto número 3. Esta segunda guía se va a centrar en los acontecimientos de la Civil War o Guerra Civil. En la primera guía nos centramos en los acontecimientos desde los Vengadores Desunidos hasta House of M, que más o menos denominamos como la etapa de Wanda Maximoff, con la historia o el arco argumental de Wanda Maximoff. En esta guía vamos a continuar hasta llegar a los acontecimientos de Civil War y vamos a vivir completa esta guerra civil, que es además uno de los eventos más importantes y relevantes del Marvel moderno y que nos va a llevar hasta la muerte del Capitán América. Y no es spoiler porque el título del cómic es La muerte del Capitán América. Punto número 4, y con esto ya nos metemos en materia. Vamos a dividir esta guía en dos partes. La primera de ellas van a ser los acontecimientos que llevan hasta la Civil War y va a constar de 6 cómics. Y la segunda parte va a ser la Civil War en sí, que van a ser también 6 cómics con los cuales podréis vivir plenamente todo este evento. Punto número 5. Empezamos con el camino a Civil War. Los 3 primeros cómics nos ayudarán a ponernos en situación, pues continúan las historias que ya vimos en la primera guía. ¿Y cuáles son estos cómics? Pues el segundo volumen de Los Nuevos Vengadores, ¿Quién es el Vigía?, el tercer volumen de Capitán América y el tercer volumen de Los Nuevos Vengadores, Secretos y Mentiras. En Los Nuevos Vengadores, ¿Quién es el Vigía?, Brian Michael Bendis ya ha establecido al nuevo grupo y ahora es el momento de desarrollar sus historias. Además, aquí conoceremos al personaje de Sentry, el Vigía en español, y también tendremos a los Illuminati, una historia muy relevante ya que sigue añadiendo piezas al gran puzzle que es el universo de Marvel. Capitán América, Amenaza Roja continúa la historia del Soldado de Invierno, entre otras. Como os dije en la primera guía, la etapa de Brubaker al frente de la colección es de lo mejor que se ha escrito sobre el Centinela de la Libertad en la historia de Marvel. Aquí podréis continuar sumergidos en este thriller apasionante en el que se inspiraron las películas del cómic. Y Los Nuevos Vengadores, Secretos y Mentiras no es el cómic más relevante para la trama principal, pero tiene 2 arcos argumentales muy buenos, el primero centrado en Ronin y el segundo en Spider-Woman. Los 3 siguientes cómics ya conectan directamente con Civil War. Se tratan de la saga del otro, del asombroso Spider-Man, y del volumen 4 de Los Nuevos Vengadores, El Colectivo. Aunque os estoy mostrando la colección de cómics de Marvel Deluxe de Panini, en el caso de Spider-Man yo prefiero coleccionar la colección de Marvel Saga, que es la colección completa que tiene el trepamuros y sobre todo con esta etapa de Straczynski, que es de lo mejor que se ha escrito sobre el personaje. Deberéis comenzar por el asombroso Spider-Man volúmenes 9 y 10 de Marvel Saga. Aquí tendréis una historia que pone patas arriba la vida del superhéroe arácnido. Pero eso no es todo, porque los 3 últimos números son una historia de Peter Parker que enlaza directamente con Civil War y que os recordará a ciertos acontecimientos de la película. Con Los Nuevos Vengadores, El Colectivo, Bendis nos mete una vez más de lleno en la continuidad de Marvel, pues la historia enlaza las repercusiones de House of M con las raíces de la Civil War. Punto número 6. Llegó la hora de vivir la Civil War. Para vivir de lleno este super evento del Marvel moderno, os voy a recomendar 6 cómics que os van a llevar desde la historia principal de Civil War hasta la muerte del Capitán América, con lo que además cerraremos la segunda etapa de nuestra colección de Marvel. Por supuesto, comenzaremos por el evento Civil War de Mark Millar. Civil War es uno de los cómics más icónicos de la historia de Marvel y supone el enfrentamiento entre 2 de sus superhéroes más relevantes, Iron Man y el Capitán América.
Es un cómic que todo fan de Marvel debe leer mínimo una vez. Tras esta lectura os recomiendo dos cómics donde conoceréis más en profundidad la historia de la Civil War desde el punto de vista de algunos de los personajes de los Vengadores. Esos cómics serían Los Nuevos Vengadores Civil War y El Asombroso Spider-Man Civil War. En este volumen de Los Nuevos Vengadores se expande la historia de la Civil War mientras vemos qué ocurre con los personajes de los Vengadores, una historia que enriquecerá aún más la Civil War. Y en el volumen de Spider-Man, el número 11 de Marvel Saga de esta etapa de Straczynski, veremos cómo afecta la Civil War al trepamuros y algunas de las trascendentales decisiones que toma. Cómic muy recomendable. Por último, vamos a acabar con tres cómics que cerrarán la Civil War: el volumen de Iron Man, el volumen del Capitán América y la muerte del Capitán América. En Iron Man Civil War veremos la historia desde el lado de Tony Stark y profundizaremos aún más en la historia antes de llegar a su final. Con Capitán América Civil War veremos la Civil War desde el punto de vista de Steve Rogers, Sharon Carter y el Soldado de Invierno, una historia que completa el cuerpo argumental de la Guerra Civil. Y por último llegamos a la muerte del Capitán América, un cómic donde vemos el cierre de la Civil War y las terribles consecuencias que tuvo para Steve Rogers, un broche de oro a uno de los arcos argumentales más relevantes de la compañía. Punto número 7. Estos han sido los 12 cómics que creo que son indispensables para la segunda etapa de nuestra colección. Sin embargo, hay 4 cómics que no he incluido pero que os pueden interesar. En primer lugar estaría Iron Man Ejecutar Programa, que podríais leer justo después de Los Nuevos Vengadores, ¿Quién es el vigía? Problema, es muy difícil de encontrar. El único modo es haceros con el integral de Extremis de Iron Man, que lo incluye. También tal vez recordéis que en la guía anterior os recomendé 2 volúmenes de Astonishing X-Men de Joss Whedon. Pues quedarían otros 2 que podéis leer ahora, pero realmente ninguno de esos 4 volúmenes está dentro de la línea argumental, así que os lo dejo a vuestra elección. Por último, hay un cómic que he dudado mucho si incluirlo o no, y sería Planet Hulk, un cómic que nos cuenta qué ocurre con Hulk durante la Civil War. Si al final me he decantado por no meterlo es por 2 motivos. El primero, el cómic fue una excusa para alejarlo de la Civil War, para no descompensar los bandos, por tanto no influye realmente en la línea argumental. Y segundo, aunque es un cómic bastante aclamado, a mí personalmente no me entusiasma en exceso, así que os lo dejo también a vuestra elección. Hasta aquí esta segunda guía de lectura de Marvel, con la que, como os digo, podréis hacer una gran colección con los principales números de nuestros superhéroes favoritos y además siguiendo la historia completa del Marvel moderno, sin tener que tener 200 millones de cómics, que es lo que suele ocurrir con estas cosas. Os estoy diciendo todo lo esencial, así que hacedme caso, estos cómics son geniales, os va a encantar leerlos y vais a poder tener una colección completa y bien estructurada. Con esto ya hemos cubierto tanto la etapa de Wanda Maximoff, que es una de las más interesantes, como la Civil War, una de las etapas sin duda más icónicas que ha tenido el Marvel moderno. A partir de ahora vamos a ver los acontecimientos que lleven hasta Invasión Secreta, otra de las grandes sagas que hemos tenido en los últimos años dentro de Marvel. Pero esto será en la tercera guía, para la cual todavía necesitaré un tiempo para prepararlo todo, para tener todos los cómics que os voy a mostrar, y también así os doy tiempo para leer todos estos cómics. Así que espero que os haya gustado el vídeo, un gran like y suscribiros al canal para apoyarlo, y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Cómics.